Milay Burgos Matamoros es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana con estudios de posgrado en la UNAM en Derecho y Estudios Latinoamericanos. Profesora investigadora de la Academia de Derecho de la UACM desde 2008 y de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 2007. Vamos a darle el turno a Milay, que ella nos va a hablar de la Agenda de Derechos, Igualdad de Género y los mecanismos de protección en el nuevo texto constitucional. Nada más. Muchas gracias a la BOL, la verdad ha sido gratificante e interesante trabajar con ustedes y bueno, ojalá podamos seguir trabajando y organizar esto. Me daba cosas porque decía, ellos son muy estrictos con los tiempos y con todo y a mí se me fue la... Pero muchas gracias por todo el trabajo que han hecho, el tema de la publicidad, todo lo que hicimos, y acá estamos con nuestros compañeros y amigos hace tantos años, aunque ustedes no lo crean, con algunos de ellos nos conocemos hace más de 20 años, no de la voz, los de Cuba, los de Cuba. Aquí estamos amigos, estudiamos juntos, imaginen, hace 20 años. Y lo digo porque la mayoría del público, una gran mayoría son estudiantes nuestros, que vinieron algunos porque les interesa y en su mayoría el tema... Y es importante que desde Cuba tengamos voces, porque al final los cubanos que estamos acá, Jorge, Mundo y yo, Mauricio que anda por acá, estamos aquí hace mucho tiempo ya. Y aunque seguimos investigando Cuba, no es lo mismo los compañeros y compañeras que están allá y que han vivido el proceso por ellos mismos, ¿no? Entonces esto es muy relevante. Y bueno, gracias Elvira también por aceptar nuestra invitación, que no es jurista, pero ella... también queríamos en conjunto todos que también tuviéramos una perspectiva desde México, latinoamericana, del proceso. Bueno, al punto, que son tres puntos muy amplios en mi criterio: derechos humanos, el segundo género y el tercero mecanismos de protección. Son muchas cosas, pero quisiera primero hablar un poquito de la Constitución de manera general. Yo tenía puesto una frase porque se ha producido una cantidad de documentos, pero documentos de articulitos de prensa, ¿no? Hay mucho articulado de prensa que no es solo institucional, oficial, como decía Julio Antonio, creo que también lo dijo, sino también de la blogosfera cubana. Entonces hay una cantidad de información que fue un poquito apabullante en los últimos meses. Y yo he tratado de leer mucho, y hay muchas opiniones diversas, pero de pronto el otro día veía un artículo que decía que la Constitución era muy soviética, y yo dije, ¿muy soviética? Y Julio, por suerte, lo puso primero y dice, bueno, ha cambiado el sistema político del país y está cambiando en muchísimos aspectos el ámbito constitucional. Y realmente sí, es lo que yo traía. Se plantea que es muy soviética, yo creo que no tanto ya. Sí, las constituciones, como todas las constituciones, tienen sus grandes partes, que son los principios políticos y económicos, y los derechos humanos con los mecanismos de protección, o los derechos fundamentales, depende de cómo los denominen, y una segunda parte que es la orgánica, que también implica todo el proceso de reforma y de control de la Constitución, de cómo la defiendes, y toda la parte orgánica estatal, que fue un poco todo lo que intentó explicar Julio, que también es muy amplio y en 20 minutos es difícil. En este sentido, yo voy a hablar sobre todo de la parte de derechos humanos, no me voy a centrar en todos los principios, ya Ariel hablará del tema económico, las compañeras también hablarán de temas de género, ambiente, etcétera, y yo voy a hablar también un poquito de género de manera muy general, ustedes son las especialistas, más aún. Entonces, yo creo que no es tan soviética, yo creo que hay cambios importantes, y en materia de derechos humanos lo voy a ir explicando dónde lo veo. En materia de derechos humanos, la Constitución asume completamente la Constitución nueva cubana asume completamente la regulación del derecho internacional de los derechos humanos actualmente. Sus principios, sus elementos clásicos, no solo de principios, sino también toda la división en un gran catálogo de derechos, desde el punto de vista de derechos civiles, de derechos políticos, de los derechos sociales, que esto antes no estaba así. La teoría marxista del Estado del Derecho, esta teoría que se construyó sobre todo después de los años 60, que no es de cubana, es una teoría marxista del marxismo jurídico soviético, concibió, y eso fue lo que se traspoló en la Constitución del 76, nociones de igualdad, sí de derechos, deberes y garantías, pero no como derechos humanos, sino como derechos fundamentales, y primaban sobre todo un reconocimiento de algunos derechos civiles y limitados y los derechos sociales. En este sentido, hoy se amplía todo el catálogo de los derechos. Podemos, si
puedes hacer un artículo por cada derecho, puedes pensar y dialogar un cada derecho, hacer una crítica, no podemos abarcar todo esto, pero sí darnos cuenta que el cambio es sustancial y no es solo un tema terminológico. Aquí yo creo que hay dos temas. Un punto es, Cuba puede haber varias lecturas. O Cuba, por un lado, ya rompe la retórica. Hay una retórica que siempre ha habido en Cuba en que los derechos humanos, y esa es muy interna, de que los derechos humanos son usados por la oposición, ¿no? Entonces, esa retórica tuvo una ruptura en los años 90 hacia el exterior, desde el Estado cubano. El Estado cubano empezó a usar el discurso de los derechos humanos, pero en la ONU, en sistemas internacionales. Y a lo interno seguía viendo los derechos humanos como una articulación de la oposición política al país. El poner esto en la Constitución hace un giro bastante importante e interesante de decir, a ver, los derechos humanos nosotros ya los estamos reconociendo de manera total, no solamente va a ser un proceso a nivel internacional, sino interno también. Y asumir todos sus principios, como son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la irrenunciabilidad, etcétera, y la progresividad, la igualdad, la no discriminación de manera explícita, se pone en tono con todo el derecho internacional de los derechos humanos. También es interesante que hablan de igualdad formal, como la conocemos, sobre todo respecto a la no discriminación, pero que hablen de igualdad de oportunidades. A mí me parece muy interesante que asuman todo este discurso, que es un discurso en materia de derechos humanos. A ver, esto tiene una estirpe liberal, ya lo sabemos, pero que tenga una estirpe liberal no quiere decir que desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI había una construcción consensuada internacional con movimientos sociales, con grupos sociales. Tampoco vamos a pensar que los derechos humanos, esa gran dicotomía de los años, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, socialismo, capitalismo, donde el socialismo hablaba de igualdad y el capitalismo hablaba de libertad. No esa dicotomía se fue rompiendo después de la caída del campo socialista. Y realmente ha habido una reivindicación de los derechos humanos desde los movimientos sociales, sobre todo a partir de la caída del campo socialista, pues desde antes. México podemos rastrear muchas cosas, pero ahí es donde se vio más a niveles de instancias internacionales, construcciones, por ejemplo. ¿Qué cosa es una vivienda adecuada? Pues hay una construcción muy compleja, global, con amas de casa, con personas en todo el mundo, en el comité desde la ONU para decir, bueno, la vivienda adecuada, las mujeres, que son las que estamos sobre todo sobre ese tema, creemos que es esto. Entonces, tampoco pensemos que esto es una construcción única, exclusivamente, aunque empezara liberal, que sea una construcción meramente liberal. Pero lo que sí es interesante es, y en mi criterio, y es lo que quiero decir del tema del cambio de los derechos humanos, de la teoría marxista del Estado de Derecho con esta teoría, vamos a decir, este consenso internacional, es que esta noción de derechos humanos es una noción, como lo ve muy claramente el carácter de progresividad, no es una noción utópica, es una noción pragmática. Es una noción, se hace hasta donde se puede hacer. Y se trata de exigir los derechos humanos, pero se hace hasta donde se pueda, en políticas públicas, en recursos estatales, y es una perspectiva de los derechos humanos donde los movimientos tenemos todo el tiempo que estarle arrancando la satisfacción de los derechos humanos a los estados. Y tenemos que estarle diciendo, a ver, queremos que nos satisfagan los derechos, hay violación acá, hay violación. Esa es la concepción esta de los derechos humanos. Y en ese sentido, Cuba, aunque yo le comentaba a Elvira que ahí es un poquito el ala liberal que ha aprendido aquí en México de esos temas, yo creo que no le podemos dejar los derechos humanos al capital, que los derechos humanos hay que usarlos en este sentido de arrancar sus satisfacciones al Estado en un sistema capitalista global. Sí creo que Cuba cambia completamente el paradigma asumiendo la posición de que no ha podido satisfacer los derechos humanos. Sobre todo los sociales también. No estoy hablando de solamente, tenemos educación, salud, pero tenemos problemas graves de vivienda, tenemos problemas de alimentación adecuada, etcétera. Entonces, está asumiendo que realmente ellos también tienen una posición con pragmatismo, con cierto realismo, vamos a ir poco a poco satisfaciendo los derechos humanos. Lo cual es realista también, no estamos diciendo que está rompiendo con la utopía. La teoría marxista era tan utópica en materia de derechos humanos que veía los derechos humanos como programáticos. Esa es la famosa discusión si el derecho constitucional es político o es normativo, y realmente en la teoría marxista del Estado del Derecho, no estoy hablando de Marx, estoy hablando de la teoría de los años 60, después de los 60 del siglo XX.
hablaba de unos derechos fundamentales que eran principios programáticos que el Estado los iba a resolver y la sociedad los iba a resolver, de carácter colectivo siempre. Siempre los iba a resolver porque íbamos a trabajar todos en conjunto muy bien para satisfacer los derechos de todos, vivienda, salud, alimentación, y el Estado siempre los iba a proteger, nadie nunca iba a violar los derechos. Era una concepción muy utópica, muy poco realista y que realmente al final sí hubo violaciones de derechos y sí no estuvo satisfecho totalmente, ni mucho menos en muchos aspectos. No sé si esa es un poco la comparación. Estamos rompiendo no solo una concepción teórica, sino una noción política de lo que creemos que van a ser la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y de los pueblos, de los grupos sociales. Eso no quiere decir que esté mal, yo creo que es más realista y yo creo que además nos adecuamos y nos adaptamos un poco a todo lo que se está haciendo en el mundo. Y ahí hay otra comparación, que es que si Cuba mira un poco el nuevo constitucionalismo latinoamericano, Venezuela, Bolivia, Ecuador específicamente, evidentemente está también en esa misma tónica de pensar los derechos humanos en la misma tónica que lo pensaron ellos. No más, y esto sí lo acoto, Cuba no habla de colectividad de derechos en la Constitución nunca, mientras las nuevas constituciones latinoamericanas tienen el sujeto colectivo de derechos como un elemento fundamental. Y esto es muy importante, porque un proceso socialista donde se habla de socialización, de procesos colectivos, de procesos que no se habla, se pretende, si estamos ya pensando en lógica de derechos, tenemos que pensar en lógica de derechos colectivos, de derechos de sujetos colectivos, de una exigencia colectiva de grupos, pero también una satisfacción colectiva de grupos y de que haya sujetos colectivos, que son diferentes dimensiones. Una cosa es la exigencia colectiva de un determinado grupo que se reúne por algo y otra cosa es ser un sujeto colectivo de derechos, que en caso de nosotros no tenemos comunidades indígenas, pero tenemos comunidades que no se reivindican afro, etcétera, pero eso podría pasar, la pluralidad es muy fuerte en la sociedad cubana actual. Esto es muy importante porque ahí, ayer yo escuchaba otro evento que hubo el otro día en Flaxo y un poco otro compañero nuestro también lo reflexionaba, que no estamos adelante de las constituciones del nuevo constitucionalismo, no estamos por delante de ellas, sino estamos antes de ellas, del nuevo constitucionalismo latinoamericano. La regulación que quedó hoy no llega a ser tan novedosa, tan garantista, llena de mecanismos de garantía como la de Bolivia, Venezuela, Ecuador. Para nada. Ni incluso novedosa en derechos de la naturaleza, para nada. Cuando estas constituciones sí tienen un contenido incluso novedoso, utópico, en temas de derechos de la naturaleza, de derechos colectivos, de garantías, de mecanismos de garantía, muchos mecanismos de garantía, sobre todo Bolivia y Ecuador, y nosotros ahí nos hemos quedado como en el borde, pero en el borde, muy borde, muy en lo básico, vamos a decir así. Bueno, es la intencionalidad del Estado cubano de adaptarse, pero tampoco de no ceder a esos procesos colectivos, en mi criterio. Esta es como la reflexión acerca de los derechos humanos rápidamente. Hay muchos temas que tratar aquí, si quieren los conversamos después. Por acá ya veo también a Boris, que es un especialista en temas laborales. El tema del trabajo es interesantísimo lo que expone, porque todavía expone el principio socialista, de acá según su trabajo, según su capacidad, ese se mantuvo, y eso es incompatible con el mercado capitalista, la verdad, es incompatible. Y hay un mercado del capital abierto, un mercado privado, no es todo lo que prima en Cuba, pero hay un mercado privado abierto. Entonces, a mí me parece interesante, importante que también esté, me parece muy importante. Hay algunos retrocesos, como que, por ejemplo, en materia de salud y sobre todo en materia de educación, quedó explícito en el derecho. Son gratuitos los dos, pero en materia de educación, el posgrado, la ley va a definir si puede ser cobrado o no. Es decir, dice que excepcionalmente, el otro día mi esposo me decía, excepcionalmente, le dije, excepcionalmente. La práctica va a ser otra. La práctica va a ser que va a ser cobrado el posgrado. Y eso es un derecho muy importante en Cuba. Que tú tengas desde la primaria, desde el kinder, que aquí se dice kinder, ciclo infantil, hasta el posgrado, tu derecho a estudiar, bueno. Y se discutió, y no sé hasta qué punto se dijo tanto, pero para mí era una barbaridad desde la propuesta inicial.
Hay otros derechos que podían haber abundado mucho más, como el derecho al agua, son muy parcos, hay mucha elaboración doctrinal internacional para haberlo metido, para haber hablado mucho más de esto. Hablan de retribución ahí en el derecho al agua, eso a mí me preocupa realmente. Nosotros que hemos trabajado acá derecho humano al agua, la retribución es del servicio, nunca del derecho humano. Entonces es importantísimo. Son parcos también el derecho de la alimentación, como que quedaron a veces en una economía procesal de palabras ahí todo el tiempo, cuando nuestras constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano fueron espléndidas en la palabra. Yo siempre le digo a mis estudiantes, a mí me gusta el lenguaje poético, ese lenguaje súper esquemático, jurídico, muy positivista. Bueno, sí, tiene que ser sencillo para que la gente lo entienda, eso sí lo entiendo, pero no porque sea sencillo no puedes dejar de decir cosas, ¿entiendes? Entonces, me parece que en este sentido fue demasiado pragmatismo de economía procesal de palabras que tiene detrás una intencionalidad también a futuro política, económica. Bueno, tiene los derechos políticos. Un derecho importantísimo que se agrega es que podemos reformar la Constitución los cubanos, bueno, los cubanos que viven en Cuba, que tienen derechos electorales. Podemos reformar la Constitución, 50.000 personas, iniciativa de reforma constitucional. Esto es nuevo y es muy interesante. En estos días han salido muchos artículos. Fueron 700.000 no, por tanto hay 5 veces grupos, o 5 o 6 grupos, no dice el cálculo, que pueden presentar iniciativas de reforma constitucional. Esto es muy relevante. Y también que se recogen los derechos de grupos muy escuetos, de niñas, niños, adolescentes, de jóvenes, de adultos mayores, de personas en situación de discapacidad, de extranjeros, aunque nunca tocan el tema de la migración. La migración no es un tema en la Constitución, no existe. Ya paso al tema de género, ya paso al tema de género, solamente me falta un tema de los derechos, el tema de la igualdad. Les decía que tenía la igualdad formal, la igualdad de oportunidades, y esta es otra comparación con la teoría marxista del Estado del Derecho. La igualdad que se reflejaba antes era la igualdad sustancial única y exclusivamente. Sí, todos somos iguales ante la ley, la formal, pero la sustancial es esa cuestión utópica que siempre el Estado iba a satisfacer los derechos. Ahora, la igualdad sustancial está en un artículo escondido, muy escondido, muy escondido. Acuérdense que la igualdad sustancial es la obligación que tiene el Estado de equilibrar dentro de las diferencias sociales que hay en un espacio determinado, de equilibrar para que las personas no solo tengan oportunidades, la oportunidad es una cosa, sino que realmente tengan satisfecho el derecho. Y Cuba ha entrado en este mercado del capital, por tanto, en Cuba la desigualdad ha ido aumentando últimamente. No tiene los niveles de México, no tiene los niveles de América Latina, en eso estoy de acuerdo. Tampoco tenemos todos los datos, tampoco tenemos muchos datos, pero lo que sí puedo decir es que esa igualdad sustancial está escondida en un pequeño artículo, creo, si mal no recuerdo, el 44, donde dice que el Estado podrá proteger, aquí lo tengo, déjenme ver, acá lo tengo, podrá, con razón de inclusión, tendrá que proteger con razón de inclusión social y de condiciones que tengan las personas que requieran protección. Una cosa así, trataremos de incluir socialmente y de proteger a las personas que requieran protección. Hasta ahí. Es una reacción, aunque ustedes, que no es un problema solo de letra, es una reacción en mi criterio bastante complicada porque realmente era el paradigma anterior incluso, aunque era utópico, etcétera, pero el paradigma anterior era la igualdad sustancial por excelencia. Y aunque era una igualdad sustancial totalizadora, no de diferencias, pero sí era intentar a toda costa satisfacer los derechos, sobre todo los sociales. Bueno, este es un tema importante. Otro puntito importante es que el Estado no habla de las obligaciones, todas las obligaciones están implícitas en los derechos, pero podía haber hecho un acápite de obligaciones del Estado. Si ya te metiste en el paradigma del derecho internacional de los derechos humanos, pues trabájalo hasta el fondo, ¿no? Y las obligaciones del Estado son muy importantes, porque el Estado tiene varios tipos de obligaciones, por cada derecho tiene obligaciones, y esto no lo hicieron. Y en los debates que yo escuchaba en la Asamblea Nacional, era muy interesante que Homero Acosta siempre decía, bueno, promoveremos, trataremos, como siempre este temor a que intentaremos, pero no sabemos si vamos a llegar a... y él era el secretario del Consejo de Estado, y era el debate apenas del lenguaje, ¿no? Bueno, otro punto, género. En género se avanzó bastante, muy interesante, me parece a mí, de manera ¿sí? Ah, qué bueno.
se avanzó bastante, mucho en materia de género. Primero porque se reconoce la famosa no discriminación por razones de sexo, de género, de orientación sexual, de identidad de género. Y además la cláusula es una cláusula abierta. La no discriminación es una cláusula abierta. Eso es lo más adelantado que podemos tener. A mí no me vengan... hubo gente discutiendo que no, que si pongan esto, que si razones políticas... A ver, la cláusula abierta implica todo. Implica que tú puedes exigir después en tribunales algo que puede ser... La discriminación es la minusvaloración de alguien que implica violaciones de sus derechos humanos. Esa es la discriminación, ese es el principio. Es la minusvaloración, que tú la pongas en un estado de debilidad en una situación social. Si eso se prueba, y es por razones políticas o por razones X, pues tendrán que asumir en el juicio de garantía. No sabemos qué va a pasar en los juicios de garantía, pero bueno, por lo menos la cláusula abierta es muy importante. Y eso Cuba lo reguló así y a mí me parece muy bien. También ya reguló los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, esto es muy importante. Protege a las mujeres en materia de violencia de género, nada más que voy a enunciar y ya cierro, de cualquiera de sus manifestaciones, espacio, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello, y está obligando a crear mecanismos para esto es importantísimo. Hay compañeras que han dicho, no mencione feminicidio, debía haberlo mencionado. En Cuba hay feminicidios, sí los hay, no es que no haya, no estamos hablando del volumen de México. En México se matan 7 mujeres diarios, no es lo mismo, pero sí hay, y si tenemos que protegernos siempre. No se habla de licencia, maternidad y paternidad, es verdad, pero está implícito en varios lenguajes del articulado constitucional, está implícito en la guardia y custodia de niños, podría haber sido mejor. Y bueno, y el famoso matrimonio, se habla de violencia familiar, eso es importante, se regula la violencia familiar. Todos estos son elementos muy importantes. Se reconoce todo tipo de familias, todo tipo de familia. Yo, mi perrita y mi esposo somos una familia. Yo y ella somos una familia. Lo que seamos, yo sola soy una familia. Lo que sea, todas están protegidas. Y el famoso tema del matrimonio igualitario que constituyó la gran discordia del debate. Que para mí, la verdad... es una pena porque se podían haber debatido muchas otras cosas también. Es muy importante, pero se comió el debate. Yo creo que esto es un tema que podríamos debatir después por qué yo creo que se comió el debate, ¿no? Y bueno, y deja que tengamos una consulta en 2 años, y referendo sobre un código de familia donde se va a regular el matrimonio. Eso fue lo que pactó un poco el Estado frente al fundamentalismo religioso que también hay en Cuba, evangelista. También lo hay, y es un hecho. Bueno, no solo evangelista, estoy a lo mejor diciendo de más. Y ya, para terminar, los mecanismos de protección son varios, pero también muy escuetos. En mi criterio, sí, ahí nos quedamos muy parcos, muy a la orilla, pero bueno, tenemos un nuevo juicio de garantías, un proceso judicial que incluso está acotado en los transitorios y se tiene que regular en 18 meses. Esto es muy importante. Me parece que esto es uno de los grandes pasos de la Constitución. La Constitución no es garantista. No es garantista como se piensa el garantismo, pero tener el juicio de garantías es reconocer que el Estado viola derechos, porque lo dice, además lo dice la Constitución, el Estado puede violar derechos, por tanto, los funcionarios, por tanto, puedes acudir a un juicio y puedes reclamar. Tiene incluso 2 aspectos ahí que si quieren después conversamos un poquito más. Y bueno, seguimos con la queja constitucional y también se reconocieron los métodos alternativos de solución de conflictos y el habeas corpus, el habeas data, etcétera. Reconocer todo esto es un gran paso de avance, pero yo sigo creyendo que nos quedamos muy cortos. Hay muchos mecanismos hoy que Venezuela, Bolivia, Ecuador lo regulan, como la tutela. Bueno, no sabemos si vamos a tener una tutela o un amparo, pero te dicen un juicio de garantía, no creo que vamos a tener 2, ojalá. Pero es tutelas, amparos, mecanismos de protección por no discriminación, mecanismos de protección en el tema del acceso a la información. No, el problema no es que me reconozcas el acceso a la información, que esto es muy importante, sino que yo pueda decir, me la tienes que dar, y si no me la das te voy a impugnar. Y cuestiones así. Bueno, hasta ahí lo dejo porque la verdad podríamos hablar mucho tiempo y yo como siempre me paso un poquito, pero les agradezco mucho su atención ahora. Gracias. Muchas gracias, Mila.